Saludos, muchas bendiciones para todos, espero que estén bien nuevamente aquí. Mi nombre es Elvis Torres desde nuestro canal Rumiando la Verdad. Quiero nuevamente y como siempre recomendarles que se suscriban al canal, que pinchen la campanita para cuando subamos video y contenido usted lo pueda ver inmediatamente, que le dé like y que se lo envíe, lo comparta con sus amigos, ¿verdad? Todo aquel que ha sido de bendición. Es nuestro deber que si algo nos bendice a nosotros, también bendecir a aquellas personas que amamos, ¿ok? En este día quiero hablar y voy a ser bien práctico. Voy a tratar de no tener libretas, voy a tratar de no tener apuntes. Hice algo bien pequeño porque quiero ver si lo puedo fluir como lo he sentido en mi espíritu. He sentido hacer este video hace mucho tiempo. Pienso que puede ser un poco conflictivo, ¿verdad? Quizás no todo el que lo escuche pueda aceptar necesariamente, y no lo hago con ninguna pretensión de tener una revelación final, ni que tenga el conocimiento completo. Solo quiero compartir cosas que me han ayudado a ser perseverante en el camino, ¿verdad? De poder estar con el Señor, de poder aprender, de no alejarme de Él. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, de ayudarlos a que ustedes también lo puedan lograr, ¿ok? Yo quiero hablarles de un pasaje que es bien conocido, pero en una temporada el Señor me empezó a hacer preguntas sobre el pasaje y es lo que quiero compartir, ¿verdad? Está en el libro de Job. Quiero que vayamos al capítulo 1, eso sí lo tengo que leer, no me lo puedo aprender de memoria. Quiero que vayamos al capítulo 1 y al versículo 10. Y dice de esta manera, lo voy a leer de la Biblia Pechita, ¿verdad? Pero antes de leerlo quiero darle un resumen. Este es el momento, ¿verdad? En el capítulo donde está hablando de Job, y de momento sale la escena de que los hijos de Elohim van a donde Dios, y junto con ellos se presenta Satanás. Y Satanás está allí, y en medio del proceso Dios le pregunta que qué hace, que estaba haciendo, y él le dice que estaba rodeando la tierra, que estaba haciendo miles de cosas. Y ahí entonces el Señor le recomienda o le habla, ¿verdad? Le comienza una conversación sobre Job y le dice que si no ha evaluado a su siervo Job, que es un hombre temeroso, justo, y empieza Dios a hablar de Job, ¿verdad? Estamos viendo la descripción de un padre hacia un hijo, de cómo Dios lo ve en todo el proceso. Y entonces después que Dios lo describe, va a ir Satanás a argumentar la descripción de Dios, que la encontramos del versículo 10, que creo que es el único que nos vamos a quedar porque es del que quiero hablarle en este día. Dice de esta manera, le dice Satanás a Dios: has hecho reposar tu mano sobre él, sobre su casa, sobre sus hijos y sobre todo lo que tiene, en todo lugar. Y aunque ese no es el versículo total, quiero enfatizarme en eso, porque hay otras versiones que dicen de esta manera. Hay una versión, quizá la Biblia de las Américas, dice de esta manera: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Y entonces yo quiero que nosotros que veamos algo importante. Veamos la escena como es. Nosotros tenemos a Dios como juez, como un juez justo, como el que tiene la capacidad de hacer los juicios verdaderos. Es el único que los puede hacer con justicia, con integridad, con verdad y con misericordia, con corrección, con todos los ingredientes necesarios para que sea un justo juicio. Entonces tenemos por otro lado a Satanás, que entre uno de los nombres de él es el acusador de las almas, ¿ok? Ese es su trabajo, eso es a lo que él se dedicó. Él se dedicó a andar criticando y buscando el defecto en los demás para poderlos llevar delante del tribunal del Señor y acusarlos por sus pecados, por sus faltas, por su ignorancia, por cualquier cosa de la que él se pueda arreguindar para que tu vida sea semejante a la de él. ¿Ok? Entonces en este versículo 10
vemos que ¿verdad? Tanto en la escena, pero en el versículo 10, vemos a Dios que le está diciendo, viste a mi siervo Job, un hombre temeroso, y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y analizar, la respuesta de Satanás debió haber sido una acusación contra Job. Sin embargo, en ese versículo 10, la acusación es contra Dios. Escuche bien lo que está pasando aquí. Dios le está recomendando y le está hablando de Job, y Satanás, en vez de acusar a Job, acusa a Dios y le dice, brother, ¿cómo que el hombre no va a estar bien y no va a ser temeroso y no va a ser justo si tú, y la acusación va hacia Dios, le has hecho una valla alrededor de él? La Biblia pechita dice, has puesto tu mano sobre él. O sea, Satanás le está diciendo, si yo lo trato de ver, no lo logro ver porque tu mano está sobre él y no puedo entrar. Por eso lo tengo que rodear. Y algo importante, ¿sabe? En otra, para que lo podamos ver sin que esté encima, dice, tú has puesto una valla. Y cuando yo estaba leyendo ese pasaje, sentí que el Señor o que el Espíritu me dice, Elvis, ¿nunca tú te has preguntado qué había en esa valla? ¿Por qué Satanás se molestó con Dios en vez de acusar a Job? Y entonces eso comenzó a despertar a mí en muchas cosas, y comencé a leer y a buscar en la palabra. Y el Señor me dijo, esa valla, detrás de esa valla, Elvis, están los pecados que Job y la falta que Job tenía, pero que yo le prohibí a Satanás que pudiera tocar. Y yo dije, wow, ¿cómo es esto, Señor? Y me dice, Elvis, cuando yo te tomo como mi hijo, yo sé que tú vienes lleno de faltas, sé que vienes lleno de pecados, sé que vienes lleno de defectos que el mundo puso y de malas semillas, pero yo no dejo de ser un padre. Y como dice la Biblia, si nosotros siendo malos, padres malos, podemos dar muy buenas dádivas, ¿cuánto más Él? Entonces, Él me dice en este pasaje que todo el mundo me ve como juez, no entiende que la acusación de Satanás sobre mí es porque estoy siendo un padre. Estoy siendo un padre sobre Job. Cuando estoy poniendo una valla sobre sus defectos, sobre sus faltas y sobre sus pecados, a tal nivel que Satanás está de frente con Dios y no puede acusar a Job. Y es, wow, ¿cómo es esto? Y el Señor me dijo, Elvis, yo soy tu papá. Y yo no puedo entregarle a Satanás tus pecados que yo como padre no he intervenido contigo, o que sé que tú no tienes la fuerza o la madurez para bregar todavía con ellos. Y inmediatamente mi mente y mi corazón se compuso y comencé a llorar, porque yo veo a un Dios de amor, no es este Dios que te están proyectando en muchas ocasiones, que en realidad es totalmente hasta incoherente conforme a la palabra, que Dios manda a su hijo a buscar a gente que está en pecado, no mandó a su hijo a buscar a gente que estaba limpia. Dice que estando nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados nos salvó. O sea, no esperó que estuviéramos limpios, no esperó que estuviéramos santos, no esperó que estuviéramos sanos, no esperó que estuviéramos libres, sino que en nuestros propios delitos tenía toda la intención de comprarnos así en el estado en el que nos encontrábamos. Entonces, de momento venimos a la iglesia y nos encontramos hermanos con poco conocimiento y con poca misericordia, estableciendo juicio y disciplina sin discipular. Y este pasaje nos está demostrando que Dios no tiene ninguna intención de disciplinar aquello que no ha discipulado. Entonces, tú me vas a decir a mí que Dios estuvo tanto tiempo, que mandó a su hijo a morir cuando yo estaba en delitos y en pecado, para esperar que yo me convierta a Él, que yo entre a su reino y en mi primer pecado matarme y castigarme y disciplinarme porque Él tiene un corazón lleno de ira. Y sí, la Biblia dice que el buen padre disciplina, y al que ama a Dios disciplina. La disciplina es parte del proceso de la paternidad de Dios hacia nosotros.
Todo el que no sea disciplinado es bastardo, dice la Biblia. Y yo no quiero ser un bastardo. Pero también tengo que entender que Dios no está con un binocular esperando mi primera falta para enjuiciarme, para castigarme, porque lo pudo haber hecho antes de que me salvara. Así que cuando yo estoy viendo este pasaje, quiero que veamos algo. Satanás no tuvo la autoridad de poder acusar a Job con todos los defectos y los pecados que Dios conocía que Job tenía. Inclusive, utiliza esta situación el Señor para entonces ser Dios mismo el que corrija y el que lleve a Job a la cercanía que Dios quiere que Job tenga con él. ¡Wow! Esto es poderosísimo para nuestra vida, es libertador, porque entonces quiere decir que aquellos pecados a los cuales yo todavía no conozco en muchos de ellos, porque no sé que estoy mal, porque esas cosas ocurren, o aquellos que todavía yo estoy tratando de luchar por vencer y no tengo la fortaleza, no es que Dios está diciendo, pues como no tiene, toma, el diablo, cógelo tú. No, no es así. Ese no es nuestro Dios. Ese no es su corazón. Entonces vemos que ante la ausencia de acusación es porque Satanás no tenía algo por qué acusar a Job. Porque Dios lo tenía vallado, porque Dios no había trabajado con él. Así que es mentira cuando te dicen que Dios está mirándote adentro para buscarte los pecados y enjuiciarte. Dios los conoce y Dios tiene vallas para que Satanás no pueda acusarte con aquellas cosas que Dios no ha trabajado contigo. No puede acusar a Job, no porque no tiene pecados, sino porque no se le ha permitido enjuiciar o acusar por aquello que Dios todavía no ha bregado en nuestro corazón. ¿Y por qué yo te quiero decir esto? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos ser perfectos para poder amar a Dios, queremos ser perfectos para cumplir su plan. En muchas ocasiones somos acusados por las faltas que todavía no hemos podido corregir. Muchas veces no es Satanás, es un hermano a través de Satanás el que trata de que nosotros estemos pensando en esas cosas que no se han podido resolver. Y entonces esas cosas que no se han podido resolver, yo quiero decirte, que es lo que yo quiero que entiendas en este momento, que Dios las va a bregar. Entonces, si están bajo una valla, no las puede tocar Satanás ni las puedo tocar yo. No sé si usted la ha pasado, pero en ocasiones yo he querido bregar con cosas que sé que están incorrectas en mi vida. Y Dios me está pidiendo que arregle estas, pero yo quiero bregar con estas. Y trato de bregar con estas. Y por estas que tengo malas, nunca he recibido un juicio de Dios todavía. Dios no me ha corregido, Dios no me ha disciplinado. Sin embargo, por esta que me pidió que la hiciera y yo decidí posponerla, entonces por esta empiezo a tener consecuencias. Porque es como con mis hijos. Yo puedo ver en mis hijos muchos defectos o muchas cosas por las que ellos tienen que aprender, pero no se las puedo enseñar todas a la vez. No lo puedo corregir por toda la vez. A veces tengo que esperar que corrija una, aunque veo dos faltas en ellos, tengo que esperar que corrija una para después corregir la otra. Y mientras yo estoy mirando, yo veo las dos, pero solamente corrijo una y la otra está vallada. Inclusive ha habido situaciones que alguien me dice, mira, tu hijo está haciendo esto. Y yo le digo, sí, yo lo sé. Y yo sé que está mal. Pero yo estoy corrigiendo todavía esta parte de su vida y yo no puedo tratar de corregirlo las dos cosas a la vez porque lo voy a matar, literalmente, ¿verdad? Hablando exageradamente, perdón. Entonces, Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Sabe? Hay personas que ven defectos en mis hijos, pero yo no puedo tratar de corregirlos todos a la vez. Entonces, aquel que todavía él no está maduro o ella no está madura para poder bregar con él, yo los pongo en vallado. Todo el que me viene a hacer crítica sobre mis hijos, sobre esa falta de ellos, yo hago una valla. Yo le digo, sí, es correcto, sí los tiene, pero como yo estoy todavía en esta situación, obrando con ellos y perfeccionando esta parte en ellos, yo tengo que omitir esta hasta que llegue un tiempo correcto.
Y yo quiero que tú sepas que en tu vida, como Dios está como un buen padre haciendo lo mismo. Y entonces no tienes que estar angustiado por todavía las faltas y los pecados por los que no has podido salir. Y no te estoy hablando de los que Dios ya te pidió que corrijas. Quiero ser bien claro en la enseñanza. Lo que Dios te pidió que tú corrijas, ya Él te dio la fuerza. La Biblia dice que juntamente con la tentación está la salida. O sea, todo pecado, cuando ya Dios lo habla para que tú lo corrijas, es porque te entregó la fuerza en el Espíritu para que los derrotes. Pero aquellos que Él no te ha hablado, no te está ni enjuiciando Él, ni te puede acusar Satanás. Y esto es muy importante porque la Biblia en Apocalipsis 12:10, creo que es que estamos, dice que Satanás acusa a los hombres, aquel que estaba delante del Señor acusando a los hombres de día y de noche. Y en este caso vemos durante todo el camino que sí podemos ver en el libro de Job, que sí Job tenía problemas. Job tenía problemas con las intenciones de cómo hacía las cosas. Aparentemente todo lo que hacía no necesariamente lo hacía por temor, también lo hacía por miedo al juicio. Por miedo, porque él decía, voy a hacer esto que no sea que mis hijos hayan hecho algo mal y venga lo malo. Pero la Biblia dice que tanto era el temor que se volvió un miedo, y dice que ese miedo atrajo lo mismo que él estaba, ¿verdad? Lo que él estaba, a lo que él le huía, eso mismo llegó. Podemos ver a Dios en las conversaciones comparando casi a Job con Leviatán, hablando de Leviatán. ¿Qué quiere decir? Que había orgullo en ciertas cosas en el corazón de Job, y de nada de eso Satanás lo pudo acusar. Sin embargo, cuando Job entra en el proceso y Dios como padre está bregando con Job, vemos un final del libro donde Job dice, válgame, yo había escuchado de ti y entendía unas cositas de cómo tú eras como papá, pero esto que ha pasado ha hecho que más que mis oídos oigan, ha hecho que mis ojos vean. O sea, Dios logró el cometido que tenía con Job sin que Satanás se interpusiera acusando a Job. ¿Ok? ¿Y qué yo te quiero decir con esta enseñanza? Que te vayas a pecar, jamás. Jamás, como dice Pablo. No necesitamos el mal para el bien. Eso no es correcto. Pero yo te quiero decir en este día que los pecados a los que Dios tiene vallado, Él no se va a olvidar de ellos. Él los va a trabajar contigo, pero en su tiempo. Él va a buscar que tengas la fuerza, que tengas el conocimiento y que tengas el temple no solo para derrotarlo, sino para mantener la victoria. Así que yo te digo en este día, con esta enseñanza, lo que quiero traerte a tu corazón es: eso que está vallado es algo que Dios sabe que está mal. O sea, lo que está mal dentro de nosotros, Dios lo conoce. Pero eso no es impedimento para que te puedas mover y cumplir el propósito y la voluntad del Señor en esta tierra. Yo todos los días me levanto a tratar de cumplir el plan de Dios, sabiendo que tengo muchas cosas por corregir. Pero me fue hermoso saber que hay faltas de mi vida que están bajo la mano de Dios y que Él no va a permitir que Satanás me acuse por ellas, porque todavía Él como papá no ha entrado en corrección y en discipulado conmigo. Ahora, si te encuentras bajo un ataque y unas acusaciones de Satanás por cosas que Dios tiene fuera de esa valla, porque no las quisiste corregir, yo lo que he pensado todo el tiempo es que cuando nosotros no queremos vencer un pecado y terminamos enjuiciados por él, es porque salió de la valla de Dios. Dios lo permitió que saliera para que tú lo arreglaras, y al tú resistirte a la corrección, al resistirte al discipulado, vino disciplina, vino corrección. Pero yo te quiero decir en este día que si sales de la valla es porque como quiera Dios quiere que se corrija. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo te liberto de toda carga extra que esté en tu vida. Yo estoy bregando con pecados.
con pecados que Dios me ha hablado y tengo unas cosas que yo mismo le he mencionado al Señor. Señor, yo me gustaría mejorar en esta área de mi vida. Y el Señor ha guardado silencio. Y a través de esto he entendido que quizás no es el momento correcto. Quizás Dios está haciendo conmigo lo mismo que yo he estado haciendo con mis hijos. Terminando de corregir esta área de mi vida que tiene que estar bien para este tiempo, para entonces comenzar con la que a mí me urge, pero a Él no. Así que ten paz en tu corazón. Nunca dejes de buscar la santidad del Señor a través de la obediencia, a través de su palabra, a través del Espíritu. Somos santificados, por eso su sangre es tan importante. Su sangre no solo te dio salvación, te justificó, te hizo justo, que es algo que no podemos ser sin su sangre. Te santificó, te hizo santo, que es algo que no podemos hacer sin su sangre. Es la forma en la que Dios nos ve a nosotros, aún con nuestros delitos y con nuestros pecados, porque la presencia de la sangre del Señor en nuestra vida hace que Él vea en nosotros como si viera a Jesús. Nos salvó, nos santificó, nos justificó y nos redimió con su sangre. Así que ten paz en esto, porque Dios te va a dar la libertad de todos los pecados en la medida en la que Él hable sobre tu corazón. Así que no cierres tu corazón a la corrección, no cierres tu corazón a la disciplina, pero tampoco cierres tu corazón al discipulado, porque hay alguien cubriendo detrás de una valla y con su mano aquellas cosas que todavía Satanás no puede acusar. Así que ten paz. Corrige de las cosas que Dios te ha hablado y ten paciencia que papá está bregando. Somos un edificio en construcción. No hemos acabado y no vamos a poder poner las ventanas si no hay bloques, si no hay mochetas. No vamos a poder poner el techo si no hay columnas, si no hay vigas. Así que Dios no va a poder corregir unas cosas en nuestra vida si no hay otras establecidas. Así que yo te bendigo en este día. Declaro libertad sobre tu conciencia, declaro libertad sobre tu espíritu, declaro libertad en tu alma y en tu carne, en tu cuerpo, para que puedas seguir en el tiempo correcto de Dios y buscando y esperando que cuando Dios hable seas diligente en lo que Él te dice para que puedas seguir creciendo. Muchas bendiciones. Vuelvo y recuerdo, suscríbete. Dale a la campanita para cada vez que subimos un contenido te pueda avisar. Compártelo con aquel que lo necesita y danos un like para saber que te gustó. Muchas bendiciones.